Bueno, ya estamos listos para empezar esta clase especial de proceso macroscópico de casos de patología. Vamos a ver una serie de especímenes de uso rutinario o de proceso rutinario en el laboratorio. Empezaremos con un caso de vesícula biliar. Se trata de un caso de una paciente de 75 años al cual le extrajeron la vesícula biliar. En este caso, la vesícula fue extraída por un procedimiento llamado laparoscopia, es decir, sin abrir en su totalidad el abdomen, solamente se hace una incisión a través de unos puertos y se incide a la cavidad abdominal. Aquí vemos la vesícula, está abierta, la abrieron en el curso del procedimiento o probablemente después de ella. Es común que eso suceda. El color de esta vesícula es un color entre gris y verdoso, es un color que podemos considerar normal. Entonces, cuando uno va a alcanzar una vesícula biliar, una de las cosas más importantes es la medida. Entonces, esta vesícula biliar mide específicamente 6.5 por 1.9 centímetros. Las paredes, como pueden ver acá, son paredes de grosor convencional. Y la mucosa, vamos a abrirla un poco para poderla apreciar mejor, es del aspecto convencional. A veces algunos patólogos y cirujanos suelen decir que el aspecto anatómico normal de la vesícula biliar es semejante al de la lengua de un gato. Aquí vemos sobre ella una cantidad de pequeños cálculos acompañados de lo que llamamos barro biliar, es decir, bilis que se ha condensado. Vamos a limpiar la vesícula para verla mejor. Ya limpia la vesícula, podemos ver el aspecto, se parece mucho más a lo que conocemos como una vesícula de aspecto usual, como decía ahorita, muy semejante a lo que es una lengua de un gato. En este extremo está el conducto cístico. Entonces vamos a hacer un pequeño corte del conducto cístico. Este es. Y vamos a hacer un par de cortes de esta vesícula biliar. Aquí en el interior del frasco hay otro pedazo de vesícula. Les decía ahorita que está abierta, no hay nada normal en él, excepto que en su interior hay varios cálculos que están impactados. Ustedes pueden ver, son microcálculos, son cálculos muy pequeños los que tiene este paciente. Una microlitiasis se le llama a este tipo de casos. He extraído el frasco, el residuo, y aquí pueden ver ustedes la cantidad de pequeños cálculos biliares que tenía la paciente, una microlitiasis vesicular. Entonces, ¿cómo describimos este caso? Es una vesícula biliar de paredes gruesas, mucosa de aspecto usual, con presencia de microcálculos en abundante cantidad. Hacemos los cortes para histología posterior. El rótulo de identificación del caso. En estas pequeñas canastillas, los patólogos solemos poner
los especímenes para que luego sean convertidos mediante un proceso en láminas histológicas. Muy bien, vamos con el segundo paso aquí. El segundo caso que vamos a tener el día de hoy es un útero. Un útero que tiene un tamaño considerable, como ustedes pueden notarlo. Y aparte de eso, hay ya, aparte, separado del órgano, una tubería. Dicen que han enviado las dos trompas, la otra trompa no la visualizo, aquí está la bolsa, listo, entonces tenemos dos trompas más el útero. No sabemos cuál trompa es ninguna de ellas, porque básicamente el cirujano no las mandó separadas en una bolsa, entonces no podemos saber cuál es cuál, entonces las posicionaremos ahora. Bien. Este útero es particular, como ustedes pueden ver, es un útero grande, deforme, esta no es la forma típica de un útero. Este útero lo encontramos aquí, el cervix, este es el cuerpo del útero y este es el fondo. En la parte más superior del órgano van a ver un promontorio, es un promontorio que está incluso un poco lacerado aquí. Esto que están observando acá es un leiomioma, es un tumor benigno, casi siempre. Hay varios tipos de leiomioma, como ustedes verán más adelante en el curso. En este caso estamos hablando de un leiomioma del tipo subseroso. ¿Por qué subseroso? Porque está por debajo de la serosa. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que uno aprenda a identificar los tipos de leiomomas. En este caso, como está por debajo de la subserosa, es un leiomoma subseroso. En algunas ocasiones, esos leiomas subserosos pueden ser removidos sin necesidad de remover el útero totalmente. En algunos casos. En otros casos, es mucho más difícil el procedimiento, entonces pues tiene que hacerse la histerectomía también. Esta paciente tiene una edad de 47 años, es una mujer que ya tiene un futuro obstétrico probablemente resuelto, entonces como no hay interés a esta edad en tener una gestación nueva, entonces se opta por extraer el útero en su totalidad. Muy bien, ¿qué más podemos ver aquí? Ya dije cervix, cuerpo, esta es la lesión. Y esta estructura que ustedes ven acá, y esto que ustedes ven acá, es lo que conocemos como los parametrios, los ligamentos suspensorios del útero, y todo esto pues estarían en esta parte. Muy bien. Un espécimen de útero hay que pesarlo y hay que medirlo. Vamos a pesarlo. Este caso en particular pesa 910 gramos, ¿de acuerdo? Y tiene las siguientes medidas: 15.6 por 11 por 9 centímetros. Hacia el fondo encontramos una lesión nodular de color café que mide 7 por 4 por 5 centímetros. Una vez descritas esas características del útero, y como no observamos ninguna otra característica de relevancia a describir, vamos a proceder a abrirlo. Llama la atención la forma. Este útero es deforme, ¿sí? Si ustedes ven, tiene una gran globosidad hacia esta parte, ¿sí? Hacia la cara anterior. Probablemente tiene más lesiones de este tipo de leiomoma adentro. Entonces, para uno procesarlo, introduce una pinza a través del cervix,
sigue el canal endocervical lo más profundo que pueda y luego, con la ayuda de un cuchillo de disección, se va haciendo una incisión profunda para poder observar que hay adentro. Como ustedes pueden ver, la cavidad del endometrio está completa, que debería ser esta, donde estoy metiendo el dedo en este momento, está totalmente ocupada por una gran lesión nodular de color grisácea blanquecina que mide 7 por 6.5 centímetros. Esta lesión está ocupando totalmente la cavidad endometrial. También hay una pequeña lesión. Si ustedes miran, esto es la cavidad endometrial. Estas lesiones que están adentro de la cavidad endometrial se le llaman leiomiomas submucosos. Esta lesión que está contenida no en la pared, sino en la serosa acá. Voy a tratar de enseñarles con la pinza, si lo pueden ver. La serosa es esta. ¿Sí? Entonces esta lesión, este nódulo que ustedes ven aquí, que está cortado en ambos lados al abrirlo, está justo por debajo de la serosa. Entonces le llamamos un leiomioma de tipo subseroso. En cuentas, este paciente tenía 2 leiomas subserosos. ¿Bien? El segundo leioma subseroso mide 1.5 centímetros de diámetro. En total este paciente tiene 3 lesiones. La de acá afuera, esta y esta. 3. Es normal. Los leiomas suelen ser múltiples. Los pacientes suelen tener varias lesiones de este tipo. Muy bien. Ahora tenemos que examinar la cavidad endometrial. Entonces, vamos a tratar de disecar un poco este nódulo para poder explorar un poco mejor. La disección en estos casos tiene que ser un manual. A veces no es tan sencillo hacerlo porque la lesión está muy adherida a los planos del órgano. Entonces, decorticarlo no es tan fácil. Aquí se separó un lado del útero. Ustedes ven, mira cómo la lesión se asienta profundo en la cavidad endometrial. ¿Sí? Entonces, uno puede irla disecando con la mano, va decorticando el leiomioma y lo separa en su totalidad de la cavidad endometrial. Si ustedes miran, es una lesión que por más de que esté asentada en tejidos profundos, este tumor tiene bordes lisos, no es irregular, no tiene necrosis, no se ve bien vascularizada. Son características que le hablan a uno de que esta lesión es benigna. Muy bien. Aquí hemos ya, como ven, separado el tumor de la cavidad endometrial. Este espacio que hay aquí entonces es la cavidad endometrial. Aquí es donde se inserta el feto, por ejemplo. Y esto que ustedes ven acá entonces son las paredes del endometrio. Obviamente, con una lesión de este tipo asentada en el endometrio se atrofia. Entonces, son cosas que suceden en estos pacientes. Aquí hacemos lo mismo. Desprendemos el resto del tumor del endometrio y pues esto sería más o menos el tumor completo. ¿Sí? Si queremos pesar el tumor, podemos hacerlo. El tumor solo pesa 410 gramos, mientras que el útero en totalidad pesa 230 gramos. Es decir, el útero pesa mucho menos que el tumor. Si cuando uno lo levanta, lo percibe. ¿Sí? Es una cosa perceptible. Muy bien, ahora vamos a hacer los cortes. Entonces,
Cuando uno va a procesar un corte de especímenes de útero, siempre debe hacer un corte del cervix. Aquí están viendo ustedes la cavidad endometrial. Este es el orificio cervical interno. A través del cual pasé la pinza cuando estaba abriendo y lo corté. Entonces esto es un borde del orificio cervical interno. Y este es el canal endocervical. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tomar un corte del cervix en el cual nos haga superficie exocervical por un lado, a partir de bisturí, eso suele pasar, más cuando uno hace videos. Entonces, tomamos una muestra del cervix que tenga componente del exocervix y del endocervix, y tomamos una muestra del otro lado también. Entonces, este es el cervix. En la muestra exocervix, endocervix y canal endocervical, todo lo que necesitamos evaluar en un caso de este tipo. Muy bien. La segunda muestra que vamos a tomar en estos tipos de especímenes de útero es el endometrio. Sí, entonces vamos a hacerle un corte. Esta mujer tiene 47 años, aún debe tener menstruación, por lo tanto usted ve un ligero aspecto hemorrágico en este endometrio. Sí, entonces vamos a tomar un corte profundo que incluya endometrio, que es esta membrana que ustedes están viendo ahí, y el miometrio. ¿Sí? Entonces, aquí viene la muestra, endometrio, miometrio. Un poco grande, le ajustamos el tamaño de la canastilla y aquí hacemos lo mismo, tomamos un corte. En patología trabajamos en base a muestreos representativos. Es imposible técnicamente procesar el 100% de una muestra tan grande. Entonces lo que hacemos en patología con especímenes de este tipo tan grandes es tomar muestras representativas. Bien, también tenemos que hacer unos cortes de parámetro. Entonces tomamos una muestra de parámetro de este lado y una muestra parametrial del lado contrario, y tenemos un buen sitio para tomarlo. Y los ponemos en otra canastilla. Bien, ahora que nos queda por mostrar los tumores, ¿cierto? Entonces, como tenemos un tumor grande, vamos a cortarlo. La superficie del corte es idéntica por donde ustedes la miren. ¿Sí? Esto nos habla de que es un tumor benigno. Entonces hacemos un cortecito histológico de esta región. Los cortes se seleccionan al azar o guiados por lo que uno vea más alterado en algunos casos. Vamos a hacerle un corte a esta otra lesión que vemos aquí. Esta lesión está un poco más dura, debe ser más antigua, y este nódulo lo hemos abierto, el que vimos inicialmente que estaba más externo. Entonces vamos a hacerle un corte. Como ven, es una lesión sólida de aspecto muy semejante a la anterior, con otros nódulos pequeños en su interior. Vamos a hacerle unos pequeños cortes aquí. Listo. En este caso, el hueso.
si es necesario luego hacer más cortes. A veces hay hallazgos incidentales que nos llevan a hacerle más cortes. Estos rótulos que le colocamos son fundamentales para luego identificar de qué región es y también para poder marcar los especímenes. Entonces siempre hay que colocar el rótulo a cada corte que uno hace. Como este útero venía con trompas, entonces tenemos que hacer algo con esas trompas. Algo es hacerle cortes. Entonces, una de las trompas mide 3.2 por 0.8 centímetros y la otra mide 2.4 por 0.3 centímetros. Basta con hacer un corte de cada una de ellas y tenemos ya una buena representación del caso. A veces me preguntan que por qué colocamos una canastilla azul, una blanca. No importa, es cuestión del azar, si no tiene ninguna incidencia. En algunos casos, en el laboratorio usamos canastillas de color rosado para casos urgentes, exclusivamente para eso. Pero por lo demás son cuestiones convencionales. Bien, vamos a hacer el proceso macroscópico de una gastrectomía tumoral. Entonces lo primero que hay que hacer en este caso es orientar anatómicamente el estómago. Aquí observamos la curvatura mayor, la curvatura menor. Esta es la región distal y esta es la región proximal, es decir, el cardias debe estar localizado en esta región y en esta región debe continuar el píloro. Muy bien, aquí observamos alrededor de él el epiplom. Han enviado una resección epiploica grande o de aumento bastante extensa y el estómago se ve deformado en su arquitectura. Para facilitar el proceso, entonces, vamos a aislar el aumento, cuidando de dejar un poco de la grasa que está adherida a la curvatura mayor para más adelante buscar ganglios. Uno de los datos más importantes que tiene que enviarnos a los patólogos cuando se hacen resecciones de este tipo es la ubicación del tumor, porque tradicionalmente el estómago se incide por la curvatura mayor, pero si el tumor se ubica en la curvatura mayor, la incisión debe hacerse por la curvatura menor. En este caso no nos han indicado a dónde está el tumor, entonces eso es un factor de desorientación para nosotros. En consideración a eso, debemos entonces buscar, palpando, a dónde puede estar el tumor y encontramos una lesión engrosada en la curvatura menor que se extiende hacia esta región, es decir, hay un área tumoral extensa que más o menos ocupa todo este segmento. Muy bien. Aquí han remitido un poco de ligaduras, vamos a proceder a eliminarlas. Muy bien. El siguiente paso es medir el estómago. Para medir el estómago, entonces, utilizamos un metro y nos vamos desde el borde de resección proximal o distal, como ustedes prefieran, hasta el otro lado. ¿Sí? Y encontramos que este estómago, puntualmente, en su curvatura mayor, mide 23 centímetros. Y en la curvatura menor,
mide 12 centímetros. Entonces tenemos un estómago que mide 23 curvatura mayor y 12 en la apertura menor. Entonces, utilizando idealmente una tijera, ¿sí? Aquí observamos la región cardial, ¿sí? Todo esto es la curvatura mayor. Entonces, utilizando una tijera, con la ayuda inicial de un bisturí, hacemos una pequeña incisión para continuar con la tijera y nos vamos abriendo toda la curvatura mayor, siguiendo la línea anatómica. Y vemos como residuo gástrico es eliminado y aquí me he encontrado con el tumor. Vamos a hacerle un poco de limpieza. Listo, ya hemos hecho la limpieza del estómago y vemos la mucosa. Como ustedes observaron, el contenido gástrico tiene residuos de hemorragia, es de aspecto hemorrágico. Si observamos con cuidado esta mucosa gástrica, vamos a ver que hay gran pérdida de los pliegues. Esto nos indica que hay atrofia de la mucosa, es decir, es una lesión probablemente de larga data. En algunas áreas hay preservación de los pliegues como en esta, pero en su mayor parte la mucosa está aplanada. Aquí vamos a observar otra serie de particularidades. Hay un engrosamiento de la pared gástrica y por la presencia de la lesión tumoral que está ubicada en esta zona, no pudimos seguir cortando con facilidad sobre la curvatura mayor. En ese caso, entonces, lo que uno hace es introducir una pinza a través del orificio gástrico. Hay una gran estenosis gástrica, como ustedes pueden observarlo ahí, y continuamos tratando de llevar la pinza hasta el área de corte. Obviamente aquí me voy a encontrar con una sutura mecánica que me va a impedir pasar la pinza, pero anatómicamente yo ya estoy muy ubicado. Entonces lo que hace uno es continuar la línea de corte de la pinza, ¿sí? Para pasar a través de la lesión tumoral. Y estando acá, miren que la pinza ya sale al otro lado. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a liberar el área de sutura mecánica, con cuidado de liberar todas las grapas de la misma para que no vaya a haber riesgo alguno durante la parte macroscópica. Esta parte ahora es importante, ahora les explico por qué. Entonces, la pinza sale perfectamente al otro lado, ¿sí? Y entonces, habiendo hecho eso, puedo terminar el corte del estómago y observamos la lesión tumoral en todo su esplendor, ¿sí? Entonces tenemos mucosa atrófica, el tumor en esta zona, y luego hay una zona posttumoral que puede tener o no tener compromiso. Eso no se puede identificar macroscópicamente. Ahora, el otro borde, entonces hacemos lo mismo, introducimos la pinza, llegamos al área de estructura mecánica que está aquí, pero aquí identificamos el borde proximal, ¿sí? El borde que está junto al cardias. Entonces, como tenemos ya los bordes identificados, de una vez tomamos cortes de los bordes. Aquí tenemos el borde proximal, vamos a hacerle unos cortes. Es muy importante que sobre esos cortes
se coloque tinta para tener una perfecta orientación. Entonces colocamos un poco de tinta a los bordes. En este borde proximal nos hemos encontrado de manera incidental con un hallazgo. Esta lesión es una lesión grisácea irregular cuyo origen no sabemos cuál es. Entonces vamos a pensar que hay una posible lesión satélite al tumor. ¿Sí? Entonces es muy importante que este borde quede bien denotado. ¿Sí? Recuerden, esta lesión está muy lejos de la lesión principal del tumor, que está ubicada hacia la parte distal. Entonces esto nos puede dar un buen indicativo de lo que encontremos. Entonces ponemos estos dos cortes y le vamos a llamar del borde proximal. Estos son los que nos van a decir si el margen proximal está comprometido o está libre. Borde proximal. Habíamos removido la parte donde está la sutura mecánica del borde distal, que la vamos a utilizar como corte del borde distal. Entonces hacemos un corte de esta manera, sacamos, digamos, toda la dona del borde distal y le ponemos nuevamente tinta. Y le hacemos cortes a la misma, que vamos a llamarles borde distal. Esto va como borde distal. De casualidad, cuando removimos el borde distal, aparecieron este par de estructuras, ¿sí?, por fuera del estómago, en la serosa. Probablemente son ganglios que están alrededor del píloro. Entonces de una vez podemos aprovechar, los tomamos como probables ganglios y los dejamos a un lado para utilizarlos más adelante cuando busquemos más ganglios. Bien, entonces vamos a retomar el estómago. Entonces aquí tenemos, repitamos, borde proximal, borde distal, y aquí encontramos el tumor. Entonces es muy importante que tomemos una medida en esta zona, ¿sí? Entonces medimos a cuánto está el tumor. Del borde distal está a 3 centímetros y del borde proximal está ubicado a 7 centímetros. ¿Sí? Entonces, a 7 centímetros del borde proximal y a 3 centímetros del borde distal está localizada la lesión tumoral. La lesión tumoral, que es esta, mide 4 por 3, parece estar en contacto con la muscularis, si se puede ver ahí, ¿cierto? Y por arriba mide aproximadamente, o de espesor y de ancho, tiene unos 3.5 centímetros. La superficie, como se puede ver acá,
está ulcerada y hay franca evidencia de que ese tumor ha estado sangrando, que este estómago ha estado sangrando. Este caso pertenece a un hombre en la cuarta década de la vida, una persona joven. Estadísticamente, por esas características, el tumor debería corresponder a un carcinoma de tipo difuso. No obstante, las cosas pueden cambiar cuando uno observe la histología. Vamos a hacer ahora entonces una serie de cortes del tumor. Una cosa muy importante es que tengamos cortes de espesor total de la pared, ya que esto es el factor pronóstico más importante en este caso. Entonces, vamos a hacer un corte en el cual el tumor lo podamos traer completo hasta la serosa, como en este caso. Y sobre esta región profunda vamos a colocarle tinta para poder evaluar con mayor facilidad la profundidad de invasión a la hora que revisemos el espécimen en sus cortes histológicos. Muy bien, para un tumor de estos 4 o 5 cortes son suficientes. Vamos a hacer entonces unos cortes adicionales más. Vamos a tomar unos cortes en otra orientación en los cuales cojamos tanto borde del epiplón como la cara lateral del estómago para evaluar mejor la infiltración tumoral. Entonces, le ponemos tinta sobre la cara lateral y la cara en contacto con la serosa. Esta área está dura, muy dura la palpación. Puede corresponder a una región que tenga linitis plástica. Por lo tanto, de ahí vamos a tomar otro corte. En efecto, tenemos una pared muy gruesa con el aspecto típico que tiene una lesión tipo linitis plástica. Entonces, le colocamos un poco más de tinta. Esta otra zona también tiene ese mismo aspecto, como de una linitis plástica. Entonces, ¿qué hacemos? Exactamente lo mismo. Un nuevo corte que se vaya hasta la serosa, hasta el otro lado. Tinta. Y le procesamos un corte. También es prudente, esta zona también está muy engrosada acá, muy engrosada, entonces vamos a tomarle otro corte en esta región. Si miramos el aspecto anatómico, es idéntico al que les mostré hace un momento. Entonces puede haber aquí también otra zona de linitis plástica. La descripción que hace el cirujano es que el 70% de la cámara gástrica está infiltrada por tumor. Por lo tanto,
Es un dato que no debemos despreciar y hacer búsqueda de esas lesiones pues es importante. Aquí observamos que hay una infiltración profunda de la pared, entonces es fundamental tener un buen corte de esto. Con esto tenemos ya un buen muestreo de la parte tumoral. También en estómagos tumorales hay que hacer cortes de mucosa sana. Entonces elegimos un área que obviamente no hay muchas áreas sanas en este estómago, probablemente esta donde hay un poco más de pliegues. Para efectos comparativos tomamos un pequeño corte de esta área y busquemos otro donde hay zonas de atrofia mucosa engrosada como este. Con esto pues ya podemos tener una evaluación de esa área. ¿Sí? Entonces, para buscar los ganglios, uno comienza a palpar cuidadosamente toda la región epiploica. ¿Sí? Aquí hay un ganglio pequeño. A veces la disección de esos ganglios no es sencilla, entonces debemos sacar el bloque adiposo completo, cuidando de que la parte que remitamos a estudio contenga el engrosamiento del ganglio. Los ganglios son un factor pronóstico importante en este caso, por lo tanto vamos a incluirlos. Continuamos buscando, a veces no hay muchos ganglios, a veces hay bastantes, todo varía de paciente a paciente. Aquí hay un par de ganglios más, aquí se alcanzan a ver, ¿sí? Entonces vamos a incluirlos. Parece haber otro. Bien, a veces después de que uno hace todo el proceso puede ser necesario hacer nuevos cortes, entonces es muy importante que la anatomía del estómago sea reconocible fácilmente a la hora de tener que hacerlo después del proceso inicial. Entonces recapitulemos a ver si podemos hacerlo. Aquí tenemos la región proximal, aquí está la región distal. Esta es la entrada al cardias, como hemos dicho antes. Esta es la región pilórica, esta.
Y aquí está lo que queda del tumor. Uno deja un poco de tumor porque si hay necesidad de tomar nuevos cortes, aquí hay una buena parte de la masa. Esta parte está bastante buena. Para evaluarla, me parece prudente que tomemos un corte adicional de tumor. Bien. ¿Sí? Entonces, lo tenemos. Y aquí observamos cerca al canal pilórico, que viene aquí. Este es el canal pilórico. El esfínter pilórico está exactamente aquí donde lo estoy tocando. Este es el esfínter pilórico. Observamos ganglios en esta región que son oportunos para evaluarlos, teniendo en cuenta lo que necesitamos. Entonces extraigamos ese ganglio y extraigamos este otro ganglio, lo cual nos va a ser de gran ayuda cuando evaluemos microscópicamente al paciente. En complemento al video ya visto acerca de la disección del estómago, es importante revisar una serie de características anatómicas y de referencias macromicroscópicas que son de importancia al momento de hacer el informe de patología. En este caso, por ejemplo, miramos el estómago en su configuración anatómica normal y obviamente tenemos pues las regiones que ya conocemos, ¿sí? Las curvaturas, la curvatura mayor, la curvatura menor, dos regiones de gran importancia, sobre todo desde el punto de vista de márgenes, la región pilórica y la región cardial, y la ubicación de los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos en el estómago son numerosos. El estómago tiene como particularidad una rica presencia de ganglios linfáticos que arrancan con los ganglios cardiales, se continúan con los ganglios de la curvatura menor, los ganglios pilóricos, los ganglios de la curvatura mayor, algunos ganglios omentales y los ganglios periesplénicos. Es muy importante que cuando se realiza una disección de una gastrectomía se evalúen todas estas regiones anatómicas porque, sin ninguna duda, como todos estos son sitios de drenaje linfático del órgano, podemos encontrar potenciales metástasis. No es muy común que reciban producto de una gastrectomía ganglios de la región periesplénica, pero sí es muy frecuente que encontremos remitidos ganglios cardiales adheridos al espécimen, ganglios de la curvatura mayor y menor principalmente, y en algunos casos cuando envían un gran segmento de aumento a los cirujanos podemos encontrar algunos ganglios omentales. Este es un estómago abierto y aquí vemos los cortes que en general se toman de un estómago. Entonces supongamos que este es un estómago que está abierto, la curvatura mayor está sin incidir en el fondo, esta incisión corresponde a la curvatura menor, el estómago está abierto en su totalidad, encontramos una masa tumoral de la que idealmente deben hacerse con mínimo 4 cortes para considerar que hay un buen muestreo de la masa, deben hacerse cortes 1 o 2 de mucosa sana y obviamente cortes que corresponden a los bordes de resección, tanto el proximal como el distal. Cuando evaluamos un estómago, hay que tener en cuenta una consideración anatómica muy importante. Cuando el tumor se encuentra en la unión gastroesofágica, más o menos 2 centímetros por debajo de la unión gastroesofágica, anatómica e histológicamente, este tumor no debe ser considerado como un tumor de estómago, sino como un tumor esofágico y debe ser clasificado de acuerdo al sistema de clasificación de cáncer de lesiones esofágicas. Entonces, es una consideración anatómica muy importante. 2 centímetros después de la unión gastroesofágica aún se considera la presencia de un tumor como una lesión esofágica. En este grupo de casos se incluyen aquellos adenocarcinomas que se originan, por ejemplo, en un esófago de Barrett. Muy bien, aquí vemos un poco más de detalle de los ganglios linfáticos y estos son los mínimos que debemos evaluar cuando se hace una gastrectomía. Entonces, tenemos los ganglios de la curvatura menor, los de la curvatura mayor y los ganglios de la región cardial
y de la región pilórica. Por lo general, uno asume que el último grupo de ganglios que uno encuentre por debajo de la unión gastroesofágica hacen parte de la región gástrica, al igual que los dos últimos hacen parte de la región pilórica. De ahí en adelante harían parte de la región duodenal o de la región esofágica propiamente dicha. También hay que tener en cuenta todos los ganglios que se ubican en las zonas vasculares que se dirigen hacia el vaso y hacia ramas vasculares derivadas de la arteria mesentérica superior, y los ganglios que están alrededor del llamado plexo solar, que son sitios de drenaje linfático del estómago. En este caso, estos ganglios de estas regiones anatómicas que acabamos de describir son considerados ganglios regionales del estómago y son de importancia al momento de hacer estadificación, siguiendo los parámetros de la clasificación TNM. Muy bien. Algo importante es que cuando evaluamos la invasión de una mucosa gástrica, hay que hacer una estadificación TNM. Vale la pena recordar que uno de los factores pronósticos más importantes, o el factor pronóstico más importante a la hora de evaluar la profundidad de invasión, es el compromiso de la muscularis, ¿sí? Y todos sabemos que una vez un tumor ha comprometido la muscularis propia, pues el pronóstico del paciente se ve severamente comprometido. Bien, entonces miremos, acorde a la clasificación TNM, cuando la invasión o la profundidad de invasión de la pared gástrica tiene su correspondencia con los grados de clasificación. Un T1 en general está considerado aquel tumor que está limitado a la mucosa y que no sobrepasa la muscularis de la mucosa. No obstante, cuando el tumor también atraviesa la muscularis de la mucosa y se encuentra en ese espacio intermedio entre las dos muscularis, la muscularis de la mucosa y la muscularis propia, el tumor aún se considera T1. Entonces, en líneas generales, cuando tenemos un tumor de estómago considerado T1 para la clasificación TNM, pues bien, lo tenemos cuando la lesión tumoral se encuentra comprometiendo un poco más abajo de la muscularis de la mucosa, es decir, en la región submucosal. Una vez el tumor ha atravesado la submucosa y comienza a hacer contacto con las fibras superiores de la muscularis propia, ya cambiamos el estadio de clasificación y comenzamos a hablar que el tumor está en estadio T2. Cuando el tumor atraviesa en su totalidad las fibras de la muscularis propia y alcanza a hacer contacto con la subserosa, decimos que el tumor ya se encuentra en estadio T3. Entonces, este proceso evolutivo es importante porque nos va a ayudar a estadificar eso. Esta es una de las razones importantes por la que los cirujanos deben exigirle al patólogo que revisa sus casos que le diga con exactitud la profundidad de invasión. En algunas ocasiones los patólogos hacen la estadificación. Otros patólogos prefieren que la estadificación la haga el cirujano, ¿sí? Cuando el patólogo se la hace, el cirujano, oncólogo o el oncólogo está en la obligación de revisar si la estadificación ha sido hecha de la manera correcta, y de lo contrario están en la obligación de realizarla. Muy bien. También es un T3 cuando el tumor no solo ha invadido más allá de la muscularis propia y llega a la subserosa o a la serosa, sino también cuando ha hecho una extensión hacia la región duodenal. Entonces, cuando ustedes encuentren un reporte de que el tumor se extiende hacia el duodeno, hablamos de un estadio T3. Muy bien. Y igual pasa cuando el tumor ha hecho una extensión a través de la muscularis propia, atraviesa la serosa, la subserosa y comienza a introducirse hacia áreas del omento menor. Entonces, un tumor que se reporta como
que atraviesa la serosa y comienza a hacer contacto con el aumento menor, es un tumor clasificado como T3. ¿Cuándo tenemos un tumor en estadio T4? Bien, T4 vamos a tenerlo siempre que el tumor supere la serosa, ¿sí? No hay que confundirse en este aspecto. En este punto hablamos de un compromiso del aumento menor sin atravesar la serosa. Cuando la lesión definitivamente rompe la serosa y comienza a invadir estructuras adyacentes, hablamos ya de un tumor en estadio T4. Y existen estadios T4A y T4B. El T4B es cuando comienza a haber compromiso de estructuras adyacentes, por ejemplo, el páncreas. A veces el tumor puede comprometer partes del hígado, entonces músculo de la pared abdominal. Entonces, en esos casos estamos hablando de un tumor T4B. Muy bien. Vamos a revisar los criterios del Colegio Americano de Patología que deben ser reportados como mínimo en una gastrectomía tumoral. Entonces, es muy importante que les describan qué procedimiento deriva el espécimen, ya sea endoscópico, una gastrectomía parcial proximal o distal, una gastrectomía parcial de otro tipo, una gastrectomía total u otro tipo de procedimiento. O algunas veces falta de datos por parte del cirujano no permiten especificar y las características anatómicas no permiten clasificarlo, entonces los patólogos están obligados a decir que el procedimiento no está especificado. Muy bien. Es muy importante también que especifiquen el sitio del tumor, ¿sí? Aunque no es una camisa de fuerza ponerlo y no es estrictamente necesario desde el punto de vista de orden anatómico y seriedad del informe, sí es bueno ponerlo. Entonces, pues el patólogo debe seleccionar en qué parte del estómago está y en cuál de las regiones anatómicas, ya sea en la pared anterior o posterior, sobre la curvatura menor o mayor del estómago, está localizado la lesión tumoral. Muy bien. Lo siguiente es hablar del tamaño tumoral. Y cuando hablamos del tamaño tumoral, es importante decir la dimensión más grande y las dimensiones adicionales. Otros patólogos optan por decir el tumor mide tanto por tanto por tanto, alto por largo por ancho. Cualquiera de las dos maneras está bien. Lo importante es que en el informe existan las tres dimensiones del tumor para que así el cirujano pueda tener una idea del tamaño de la masa que acaba de resecar. Bien, el punto siguiente es hablar del tipo histológico. Y cuando hablamos del tipo histológico están todas las variedades de cáncer de estómago que se han determinado acorde a la clasificación tumoral de la Organización Mundial de la Salud. Pues bien, lo más típico es que se trate de un adenocarcinoma y pues los dos tipos más comunes, intestinal o difuso, y de ahí en adelante están los otros subtipos, ¿sí? Y las variedades tumorales que pueden ayudar a complementar el diagnóstico y que pueden tener alguna incidencia en lo que es el tratamiento del paciente y su pronóstico. Entonces, cuando pueda enunciarse en las variedades, pues tiene cierta importancia dar esa información y puede remitir un poco más de información tanto al cirujano oncólogo como al oncólogo clínico. Entonces, estos datos son de utilidad. Muy bien. Lo siguiente es hablar del grado histológico. Y el grado histológico puede hablarse de él de diferentes maneras, ¿sí? Al estilo antiguo, bien diferenciado, moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado o indiferenciado, ¿cierto? O puede hablarse de la terminología de grados, bajo grado, alto grado, o puede hablarse, acorde a la clasificación más moderna, en la clasificación de la G1, que equivale a bien diferenciado, G2, que equivale a moderadamente diferenciado, G3, que equivale a pobremente diferenciado o indiferenciado. Y a veces se pueden dar otros grados histológicos, por ejemplo anaplasia, entonces pues se puede marcar aquí otro anaplasia. En ocasiones el grado no puede ser evaluado, ¿sí? O no es aplicable, entonces no es de extrañar que en algunas ocasiones los patólogos tengan que recurrir a estas categorías diagnósticas respecto al grado histológico.
Recuerden que el grado histológico se correlaciona con el pronóstico del paciente y es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de asumir el manejo. Muy bien, la extensión tumoral. Entonces, la extensión tumoral tiene varias particularidades. No hay evidencia de un tumor primario, ¿sí? O puede tratarse de que haya un carcinoma in situ que no invade la lámina propia y se trate básicamente de un tumor intraepitelial con displasia de alto grado, o que el tumor invada la lámina propia, o no confundan lámina propia con muscularis propia, son cosas distintas, ¿sí? O que el tumor invada la muscularis de la mucosa. Recuerden que cuando el tumor invade la muscularis de la mucosa tiene un valor en la T diferente que cuando invade la muscularis propia, o puede ser que el tumor traspase el tejido conectivo por debajo de la serosa sin invadir el peritoneo visceral, o invada la serosa directamente o invada estructuras adyacentes. Recuerden que cuando invade órganos, estructuras adyacentes es T4B, cuando invade el peritoneo visceral y sobrepasa la serosa es T4A. Entonces la extensión tumoral es otro dato de importancia para los cirujanos. Los márgenes, por supuesto. Entonces uno puede optar por decir todos los márgenes libres, ¿cierto? Es bueno, no es necesario incluirlo, pero es bueno que a veces digan qué márgenes fueron examinados, ¿sí? Entonces uno puede decir, se examinó el margen distal, proximal, distal, el margen radial o de aumento, el margen mucosal, etcétera, ¿sí? O simplemente todos los márgenes libres. Es bueno decir la distancia del carcinoma invasor desde el margen más cercano, ya sea en milímetros o en centímetros, y es muy importante que si existe alguna duda, a veces existen errores de transcripción al colocar esto, o es confusa la terminología. Entonces si existe alguna duda por parte del cirujano respecto a qué distancia es, si está expresada en milímetros o en centímetros en el informe, vale la pena que le pregunten al patólogo acerca de eso y le soliciten hacer claridad al respecto. Y obviamente especificar a qué margen está más cercano. Los márgenes típicamente reportados son el proximal y el distal, ¿sí? Aunque en otras ocasiones, y cada vez toma más fuerza también, reportar el margen omental o radial. Sin embargo, no es muy típico este tipo de reporte, casi siempre los márgenes reportados son estos dos, marginal y proximal. Sin embargo, el margen omental cada vez, como les decía, se reporta más. Si existen otros márgenes que reportar, deben ser reportados, por supuesto. En algunos casos, por ejemplo, en estudios endoscópicos se pueden reportar márgenes de la mucosa o márgenes profundos. Recuerden que para exigirle a un patólogo que haya reporte de margen de mucosa o margen profundo, hay que asegurarse que la biopsia haya sido tomada entera, no fragmentada. Es muy común que se fragmenten las biopsias, la lesión al tomarla endoscópicamente, y eso impide la evaluación. Por lo tanto, no es raro encontrarse un informe de patología que recomiende tomar biopsia del lecho residual de la lesión para así intentar hacer una evaluación a posteriori de la profundidad de invasión. Esto último que digo ocurre básicamente o solamente en estudios de tipo endoscópico. Muy bien. El otro dato que los cirujanos y los oncólogos clínicos deben encontrar útil es invasión linfovascular. Entonces el patólogo reportará si está presente o no identificada o no puede ser determinada. Recuerden que a veces es muy complejo identificarla, no deben exigir que lo encuentren cuando no se encuentra, cuando no se identifica. Entonces a veces hay que aceptar que las cosas son así. La invasión perineural, estos dos son factores pronósticos, tanto la linfovascular como la perineural. Y si hay los ganglios linfáticos, en general debe reportarse cuántos ganglios linfáticos se observan en total y cuántos se observan con compromiso. En algunos casos es posible determinar si los ganglios están comprometidos en la curvatura mayor o menor o en otras regiones anatómicas. Si es posible, pues debe reportarse de esa manera, aunque en realidad la utilidad de decir que un ganglio comprometido esté en la curvatura mayor o menor es relativamente escasa la utilidad de esto.
Revisemos ahora los cambios histológicos del paciente. En este momento estamos viendo la biopsia endoscópica inicial sobre la cual se hizo el diagnóstico de adenocarcinoma. Como podemos ver allí, informaciones glandulares atípicas indicativas de un adenocarcinoma, que en su momento fue estadificado como moderadamente diferenciado. Era un tumor multifocal extenso que tenía varios focos tumorales en los fragmentos que fueron representados por el endoscopista. A esta muestra se realizó obviamente análisis inmunohistoquímico con marcadores de rutina. Aquí vemos más glándulas tumorales, obviamente hay un adenocarcinoma infiltrante con un componente inflamatorio notable también, y la lesión tenía cierto grado de infiltración extensa, lo cual sugería que en la gastrectomía íbamos a encontrar un tumor bastante grande. En estos momentos entonces seguimos observando más glándulas tumorales. La inmunohistoquímica, el marcador CDX2 es positivo, lo cual es muy distinto de un carcinoma. El P53 fue negativo porque hay ausencia de células mioepiteliales, un hallazgo normal en un adenocarcinoma, mientras que los marcadores CK7 y CK20, que vamos a verlo a continuación, tienen una varianza en la marcación. El CK7 es positivo, el CK20 es negativo. Eso es normal y compatible con el adenocarcinoma. Aquí estamos observando cortes de la gastrectomía, en el cual observamos inicialmente compromiso de la mucosa. Vemos cómo la lesión se extiende desde la submucosa hasta hacer contacto con fibras de la muscularis propria, como observamos allí, lo cual ya nos habla de un condicionamiento del pronóstico en el caso del paciente. Esa línea negra que ustedes ven es la tinta con la que uno impregna generalmente los bordes, y aquí vemos más abajo de la tinta, en el tejido adiposo, en la grasa pericólica, focos de tumor, como ustedes ven ahí, lo que nos indica que es un tumor que atravesó toda la pared hasta alcanzar a extenderse a la grasa pericólica. Vemos vasos sanguíneos. En este, por ejemplo, el del lado izquierdo, con un foco tumoral adentro. Este es otro gran vaso sanguíneo con focos tumorales, incluso glándulas adentro del vaso, lo que nos habla de una invasión angiolinfática, un compromiso vascular. Este es otro vaso con compromiso vascular importante. Aquí observamos un nervio que ha sido comprometido por el tumor, compromiso perineural. En la siguiente imagen vamos a ver el mismo nervio comprometido a mayor aumento. Esto nos habla de la agresividad de la lesión, y aquí estamos observando básicamente ganglios linfáticos de la gastrectomía, tanto la curvatura mayor y menor, comprometidos por el tumor, como podemos verlos en ese momento. Por lo tanto, hay invasión linfática en este tumor extensa. Bien, tenemos hoy un espécimen adicional. Son las 9 de la mañana, unas horas antes de la clase, y recibimos este segmento de intestino. Esto corresponde a un ilion que fue remitido por heridas por proyectil de arma de fuego. Como ustedes ven, tiene varias perforaciones. Entonces vamos a procesarlo. Vamos a medir el espécimen. Este es un segmento de ilion que mide, por acá van 30, 42, 48, 58 centímetros por un promedio de espesor de 5, 48 por 5. Muy bien, acerquemos acá para mostrar. Estas son las perforaciones por proyectil de arma de fuego. Aquí hay una, aquí hay otra, y aquí cerca al borde tenemos otra. Este es el borde de resección. Esta es una perforación. Tenemos una perforación, está ubicada entonces a 2.6 centímetros de uno de los bordes, y la otra está ubicada a 8 centímetros de uno de los bordes. Vamos a hacer el corte para ver qué hay adentro de él. Entonces uno con la tijera Roma comienza a abrir el intestino. Como este es ilion, uno no encuentra ahí adentro materia fecal. Esto que sale es lo que conocemos con el nombre de quimo, por eso se ve de color verdoso. Eso es producto de la digestión. Técnicamente hablando, lo que habíamos mostrado no es materia fecal, es quimo, como les decía hace un momento. Aquí vemos
la pared intestinal. Observen el orificio por el proyectil de arma de fuego y observen el aspecto de la mucosa donde hay lesión por el proyectil y donde no lo hay. Aquí también hay un orificio, aquí está el otro orificio. Observen el cambio del aspecto de la mucosa. Igual pasa en esta región. Llama la atención que a pesar del orificio estar acá, no hay un orificio de salida al frente, que es lo más obvio, ¿de acuerdo? Probablemente, como el intestino nunca es lineal y hay pliegues en el intestino delgado, por aquí entró y por aquí salió, de esta manera. Entonces, así fue la dirección del proyectil. No obstante, llama la atención que no se encuentra pues un proyectil aquí localizado ni tampoco en el meso. Otra posibilidad es que el proyectil se haya alojado una vez penetra y en cirugía, al extraer la pieza anatómica, el cirujano lo haya removido, lo cual es muy probable. Listo, entonces este paciente tiene 3 orificios, no podemos saber, son de entrada o de salida, y eso es. Entonces, ¿qué hace uno respecto a cortes? Bueno, toma un corte de la región orificial, se puede tomar un corte de esta zona que esté hemorrágica para ver pues los daños que ha causado esta lesión que ustedes ven roja ahí. No es producida propiamente por el proyectil al penetrar, sino por la energía cinética que mueve el proyectil al perforar tejidos, por el movimiento translacional que tiene la bala. Entonces ellos producen ese tipo de lesiones. Es casi que una quemadura que produce el paso de la bala. Muy bien. Y pues por acá vamos a tomar un poco de cortes de bordes de resección. Y eso es todo respecto a este tipo de espécimen. Bien, aquí encontramos otro espécimen útil para la clase de hoy. Es un apéndice. Entonces, ustedes ven que aquí está la punta del apéndice. Este es el cuerpo apendicular. Esta es la base de implantación del apéndice, o sea, donde se incorpora ella al ciego. Y esto que ustedes ven aquí, todo ese tejido adiposo, pues es el mesoapéndice. Entonces, vamos a remover un poco el mesoapéndice para poder ver mejor el espécimen. Entonces, lo disecamos y lo removemos y nos queda un poco más expuesta la región apendicular. Cuando uno va a procesar este apéndice, como ustedes pueden ver, tiene un color café. Si acercamos un poco la cámara, puedo mostrarles un detalle importante. Estos vasos que ustedes ven aquí con este aspecto, que se dibujan muy bien, son vasos de aspecto congestivo. Estas son fases iniciales del proceso inflamatorio, es decir, esta apéndice no estaba completamente inflamada, como quien dice, la sacaron a tiempo antes de que se inflamara del todo, estaba en la fase de congestión. Es lo que es ideal para evitar complicaciones. Bien, en cuanto a los cortes del apéndice, uno hace un corte de la punta. La razón por la cual se hace un corte de la punta del apéndice es que a veces, y a veces es cierta frecuencia, y ven ustedes un poco de materia fecal alojada en el apéndice. Esa materia fecal se solidifica, como ustedes pueden ver por el color, se coge un color negruzco. Eso se le llama un fecalito, un cálculo de materia fecal que se impacta en el apéndice. Esa puede haber sido la causa del apendicitis de este paciente. Aquí ven la punta del apéndice, ¿sí? Entonces uno hace un corte aquí en la punta por una razón. A veces se produce, vamos al otro lado, se produce un tumor en el apéndice llamado carcinoma o tumor carcinoide del apéndice, que es un tumor neuroendocrino. Entonces, para encontrarlo a veces incidentalmente, siempre se hacen cortes del apéndice.
Luego hacemos otros cortes ya del apéndice normal. Como ustedes pueden ver, aquí está el lumen y el fecalito intraluminal es muy evidente. Aquí vamos a hacer otro corte. Y finalmente un corte del área de inserción. Ven cómo sale la materia fecal que estaba impactada, el fecalito que fue probablemente el causante de la apendicitis de este paciente. Colocamos los cortes en la canastilla y eso es todo.